Queridos hermanos, tengan buenos días, un feliz sábado con todos. Estamos acá presentes en el lugar de las paltas, queriendo invitarles que ustedes también nos puedan visitar a este lugar, ¿no? Y estudiar la lección. También le vamos a dar muchos saludos cordiales a nuestros hermanos del lugar de Lima, a nuestro hermano José Reitera y a nuestra hermana Noemí Vargas. Queridos hermanos, yo les voy a presentar en esta mañana a nuestra hermana María. Nuestra hermana María nos ha visitado del lugar de Lima. Ella les va a saludar en esta mañana y les va a enviar sus saludos también a ustedes. Buen día, mis queridos hermanos, aquí con nosotros, con los hermanos de Palta y con los hermanos de San Pablo. Saludos, mis hermanitos. Bien, hermanos, también acá nos vamos a encontrar con la hermana del lugar de San Pablo, nuestra hermana María Tanta. Ella les va a saludar con unos saludos bien cordiales. Les va a conocer mediante este videíto, hermanos. Hermano, buenos días. Yo soy de San Pablo, hermano. Distrito, pertenece a Cajamarca. Estamos aquí en Las Paltas, mi hermanito Clémido. Buenos días. Ya. Bien, nuestra hermana María Tanta ella ya dio su saludo a ustedes, hermanos, desde acá, desde el lugar de Las Paltas. También le vamos a presentar a nuestro hermano Clémido Encomendero. Él les va a saludar. Ya. Hermanos, en la fe del Señor Jesús, en esta mañana ante la presencia de Dios y mis queridos hermanos, les saludo muy cordialmente con la palabra de Dios. Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Es un especial saludo para cada uno de nosotros y le deseamos felicidades por la predicación del Santo Evangelio en este mundo y especialmente aquí en el Perú. Que tengamos ese ánimo, ese buen esfuerzo, que el Señor nos da ese espíritu para acompañarnos unos a otros y orar unos por los otros para que el Evangelio camine hacia adelante, no sea impedido. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Esos son los deseos de parte de nuestro hermano Clémido Encomendero. Acá también vamos a pasar la cámara a nuestro hermano Manuel. Él está acá exprimiendo el jugo de plátano. Él les va a saludar, hermanos. Apreciados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Un saludo cordial de parte del hermano Manuel Mendoza Solano de la provincia de San Pablo, Cajamarca. Pues el deseo es que la obra del Señor se extienda. Gracias por este bello informe. A nuestros queridos hermanos, compañeros de milicia, un fraternal saludo. Dios os bendiga grandemente. Nuestros corazones se han gozado tanto al ver vuestro trabajo en la obra del Señor. Especialmente también a nuestra hermana María Mejía, quien forma parte de este equipo de trabajo. Ahora nosotros, como integrantes de este equipo misionero, estamos levantando una iglesia, hermanos. Estamos enfocados en eso porque el Señor también manda a trabajar de esa manera. Pero con la gracia de Dios tenemos una enviada especial que está recorriendo ahora todo el Perú. Y es ella la que nos anima y nos motiva con este relato de las experiencias hermosas que están llevando con un grupo de misioneros también que han entregado su vida al servicio del Señor y ponen todos sus talentos en la obra para poder ganar almas. Que este trabajo continúe, mis queridos, y van a ser bien recibidos. Si gustas tú también compartir con nosotros el trabajo misionero que se realiza en tu zona, con mucho gusto vamos a recibir y vamos a difundir para que toda la hermandad pueda orar por nosotros. Muy bien, y ya estamos aquí porque Dios así lo ha permitido, y frente a eso nosotros siempre diremos amén. Gracias, Padre mío. Vamos, queridos, a estudiar la lección, por eso nos hemos convocado y están nuestros corazones con mucho anhelo, henchidos de un gozo que el mundo no va a poder entender. Esto solo lo entienden los hijos de Dios, porque esta alegría, este gozo que tenemos es ya estar cerquita del cielo. Falta poco ya, queridos, para gozar de un tiempo que ya no va a tener fin.
Va a venir un tiempo glorioso en donde nuestras lágrimas van a cesar para siempre, donde nuestros rostros ya no tendrán lugar para la tristeza, donde no nos vamos a separar de nuestros seres queridos, al contrario, nos vamos a encontrar con ellos. Tome aliento vuestra alma y sigamos luchando acá en esta tierra. Pronto suena la trompeta, donde el Señor nos va a anunciar que viene a esta tierra. Mientras tanto, sigamos trabajando. El Señor a ti te ha dado muchos talentos. Tú tienes la oportunidad de servir en su obra de la manera como Él te llame y está esperando por ti. La iglesia te está llamando aún. Las puertas se han abierto otra vez, pero pronto ya se cerrarán. Pronto nosotros también tenemos que partir, pero mientras estemos aquí estamos trabajando. Por favor, no demores en acudir. Somos tus hermanos, somos hijos también del reino. Estamos trabajando para que tú te unas a esta gran caravana que tenemos, que estamos encaminados hacia la patria celestial. Vamos a estudiar la lección número 25 para este sábado 18 de junio del año 2022. El reino del Mesías es el título. Hemos preparado con mucho amor esta lección y estamos trabajando en muchos ámbitos. A los maestros de lección siempre lo mencionamos. Tienen ahí todo el material para que ustedes puedan hacer una clase que las personas, los hermanos puedan entender. Desde la persona más tierna de edad hasta el más adulto va a entender, porque ya sabes que todo este contenido también va reforzado con imágenes. Una imagen vale más que 1000 palabras, dice. Y así es. Dios os bendiga a todos, también a nuestros hermanos que nos están escuchando en el audio. Hermanos, los queremos mucho. Gracias porque el Señor permitió que también a través de este medio estemos conectados. Así es el Señor. Abre caminos donde aparentemente no hay posibilidades. Dios es un Dios de causas imposibles. Estudiemos la lección, antes vamos a orar. Gracias, amado Señor, por este encuentro maravilloso. Gracias por permitir este contacto tan especial, Señor, con tu pueblo. Venimos a ti humillados, pidiendo perdón por nuestros pecados, porque somos indignos, Señor, de tanta bendición. Pero nos has llamado, Señor, por nuestro nombre. Aquí estamos, Señor, respondiendo a ese llamado. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, en nuestras fraquezas, Padre mío. Sé tú nuestro soporte. Padre mío, permite que veamos nuestros errores, nuestras faltas, y transformemos nuestro carácter para ser siervos útiles en tu ministerio, Señor. Bendice a todos, especialmente a los que se están iniciando en el camino, Padre Santo, a las almas nuevas, a los grupos pequeños, a las iglesias que están tomando la decisión, Señor, de salir a predicar el Evangelio. Bendícelos grandemente. Bendice a todos los maestros que los ungiste con tu Espíritu Santo, Señor, para que puedan proclamar las verdades sagradas. No te olvides de ellos, Señor. Ayúdales también, porque el enemigo no va a estar tranquilo y pondrá pruebas para desanimarlo. Pero aquí estamos, Señor, este batallón de fe, orando por ellos con todo poder y gloria. Señor, unge sus labios y limpia su mente de pensamientos negativos. Al contrario, Señor, dales ese poder magnífico para que puedan dar a entender el mensaje a todos sus alumnos, Señor. Gracias por tu inmenso amor, por este momento tan especial que vamos, Señor, a iniciar en tu nombre bendito, Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, mis hermanos, al estudio de la Biblia. Queremos darte las gracias por dejarnos entrar una vez más a tus hogares. Queremos agradecerte también por todas tus oraciones. Gracias, mis hermanos, por el apoyo espiritual hacia nosotros. Estamos en tiempos complicados para el pueblo de Dios. Sin embargo, nos aferramos a las promesas hechas por nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere vivir dentro de ti, porque Él conoce la vida del ser humano, sus aflicciones, sus necesidades. Es que Él mismo padeció esas necesidades que el hombre padece: hambre, sed, cansancio.
Y para eso vino a liberarnos de esas cargas pesadas al mundo. Él vino a cumplir la misión dada por su Padre. Él vino a morir en la cruz para que a través de su muerte el hombre pudiera reconciliarse con Dios. Entonces tenemos dos alternativas: o rebelarnos contra Dios y perecer, o entregarnos a Él y ser bendecidos con la vida eterna. El salmo que vamos a estudiar dentro de la lección nos muestra la profecía de la venida del Mesías como rey y la oposición del pueblo de Dios a Jesús. También nos muestra el establecimiento del reino de gracia, la confirmación y la ampliación de su reino. Pero también encontramos algo importante. Allí veremos un llamado al arrepentimiento. ¿Y sabes por qué Dios llama al arrepentimiento? Porque se acerca la hora del ajuste de cuentas. Entonces, Dios hace un llamado a todos, comenzando desde reyes hasta lo último de la tierra. Hay que tomar decisiones en estos tiempos finales. Hay solo dos alternativas: obedecer o desobedecer. La lección para esta semana se titula El reino del Mesías. Y el tema tiene 3 puntos muy importantes que vamos a desarrollar. El primero nos dice oposición a Dios y a su ungido. El segundo punto, el Señor establecerá su soberano. Y el punto número 3 dice, el tiempo del ajuste de cuentas se acerca. Vamos a iniciar la lección. La pregunta número 1 no tiene título, pero es muy hermosa la interrogante. ¿Cómo describen los salmos las condiciones convulsivas que existen entre la gente y los gobernantes de este mundo? Salmos, capítulo 2, versículo 1, capítulo 21, versículos 11, y también capítulo 46, versículo 6 nos dicen: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Porque trazaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y derritió la tierra. Los salmos propuestos tienen 3 aspectos importantes. El primero habla sobre qué hará el mundo sobre Jesús y su pueblo. El segundo explica el rechazo y la maldad hacia Jesús. Y el tercero habla sobre la maldad, el rechazo y la persecución al pueblo de Dios. Ahora bien, el primer salmo tiene una gran interrogante. Tiene que ver con la férrea oposición que sufriría no solamente Jesús, sino también su pueblo. Esa oposición y persecución es a escala mundial. La pregunta de David es: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Observa bien lo que dice el verso. El verso habla de un motín. ¿Qué es un motín? Un motín es una revuelta, es una rebelión. ¿Y por qué hay rebelión? Porque hay incredulidad, hay envidia, hay egoísmo. Y con la incredulidad, envidia y egoísmo viene la ira. O sea, el mundo se rebela contra Dios porque no quiere obedecer sus mandatos. Para el mundo, la ley de Dios es un obstáculo en su vida. ¿Sabes por qué? Porque el diablo ha hecho que la gente viva desenfrenadamente en apostasía. Divorcios por aquí, divorcios por allá, fiestas a todo dar, licor sin medida, placeres, sexo, ¿ves? Entonces, siempre el mundo es agitado por Satanás.
El mundo piensa que los 10 mandamientos es un estorbo, que no los deja ser felices. Claro, esos eventos pertenecen al enemigo, ¿cierto? Entonces, como no están de acuerdo con Dios, se rebelan contra Él y comienzan a perseguir a los hijos de Dios. Y eso sufrieron los profetas. También lo sufriría Jesús. Incluso cuando el Señor estuvo en la tumba, se amontonaron los incrédulos judíos y romanos para ver si efectivamente lo dicho por Jesús, que resucitaría al tercer día, se iba a cumplir. Claro que cuanto más se amontonaba la gente, era mejor. ¿Sabes por qué? Porque el testimonio de su resurrección tendría muchos más testigos. Pero esa rebelión no quedó allí, sino que fue más allá. Las protestas contra Cristo continuarían incluso después de su ascensión al cielo. Salmos capítulo 21, versículo 11 lo dice con claridad. Porque trazaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Los planes de Dios eran más grandes que la capacidad de los judíos para realizarlos. Los planes de Dios solamente podían ser ejecutados por Cristo, pero ellos no lo entendieron. El diablo, tomando como instrumento a los líderes de Israel, ¿qué fue lo que hizo? Persiguió a su hijo, incluso desde que nació. Recuerda que Cristo tuvo que huir a Egipto porque Herodes lo quería matar. Herodes era un sanguinario que mandó a matar a los niños menores de 2 años de la ciudad de Belén y sus alrededores. Al Señor lo persiguieron, tramaron matarlo. Pero Dios es un Dios bueno y digno de toda alabanza. Y sus bendiciones y misericordias han sido derramadas sobre Jesús. El mundo perseguía a Cristo porque no quería que fuese su rey. Cristo con todo derecho vino a reclamar ser el Hijo de Dios y vino a dar a conocer al Padre. Jesús ha hecho conocer al Padre, ha enseñado a guardar su ley y es su pueblo quien lo obedece. Entonces, esa obediencia es la que parece mal al mundo. ¿Te das cuenta? Fíjate, debido a que se rebelaron intencionalmente contra Dios, su Hijo y su pueblo, fue motivo para que Dios trajera un juicio muy severo contra Israel. Los males y las maquinaciones fraguadas no prevalecieron. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de las amenazas que hubieron contra Jesús, la obra de Dios no se detuvo, sino que prevaleció, prevalece y prevalecerá. Salmos capítulo 46, versículo 6 dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Este Salmos nos muestra un panorama de los acontecimientos que le sucederían a la iglesia de Cristo después de su ascensión al cielo. Y es también una fuente de consuelo en tiempos difíciles. Es que cuando Dios habla, sus enemigos más fuertes se disolverán, como la nieve cuando el sol brilla sobre ella. Mira, al igual que en tiempos antiguos, al mundo pagano no le gusta la verdad. Al mundo no le gusta la verdad absoluta de Cristo. Al mundo no le gustan las reglas de Dios. El mundo sentirá cólera cuando escuchen la verdad. Es que allí es donde radica el maligno. Los paganos siempre se opondrán a Jesús y trazarán planes vanos contra él, pensando que pueden hacer cambiar de parecer a Dios en cuanto a la ley. Pero el Señor es inmutable. Él nunca cambia, como lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo
ayer, hoy y por los siglos. Cuando Jesús resucitó, el diablo comenzó a perseguir a los cristianos. Mucha gente se enfureció. Es que la iglesia de Dios nunca está exenta de enemigos, y de enemigos muy poderosos. Y como consecuencia luchan contra ella, con furia y crueldad. Entonces, así como tramaron maldad contra Jesús, también lo harían contra su pueblo. Pero allí está Dios, que ha hecho fortalezas, las colinas, a fin de que sean un lugar seguro para que su pueblo se oculte. Si vemos la historia del remanente del pueblo de Dios, cuando ellos eran perseguidos por la Iglesia Católica, se escondieron en las montañas, en las cavernas, para salvar su vida. Ellos sabían perfectamente que la prueba era dura, aceptaban y cantaban con gozo el Salmo 46, versículo 1, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este es un salmo que cantaron los reformadores en sus tribulaciones. Es una hermosa lección a aprender para el momento difícil de la gran prueba que está por venir. Sin embargo, por más que las naciones usen violencia, por más que hayan dudas impuestas por el enemigo, Dios siempre nos librará con su palabra. No te sorprenda cuando veas los planes que están proponiendo los distintos gobiernos para callar al pueblo de Dios. Hoy las grandes potencias ven a Cristo como obstáculo para sus propósitos. Por lo tanto, engañan a gente y la incitan a la violencia, a rebelarse contra Dios. Y para eso debemos estar preparados. Mis hermanos, Dios es nuestro amparo y también nuestro refugio. Por lo tanto, debemos estar siempre seguros de nuestra redención. Vayamos a la respuesta. ¿Cómo describen los salmos las condiciones convulsivas que existen entre la gente y los gobernantes de este mundo? Las describen como airadas formas de hacer planes para rebelarse contra Dios y perseguir a sus hijos. Pregunta número 2. El subtítulo dice: oposición a Dios y a su ungido. ¿Contra quién se rebela y conspira este mundo? ¿Quién es su ungido? Vamos a estudiar el libro de Salmos capítulo 2, versículo 2, que nos dice: se levantan los reyes de la tierra, y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Hechos capítulo 4, versículo del 25 al 28 dice: que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantaron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. No hubo momento que Cristo dejara de sufrir persecución, ni burlas. El Señor, desde que nació hasta que murió, fue perseguido, hostigado, se burlaban de él. Tramaron su arresto y su muerte. David escribe una rebelión universal. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién harían esto? Contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es su ungido? Es Jesús. Observa que al rebelarse contra Jesús, también se rebelan contra el Hijo de Dios. Claro, antes de la venida de Cristo, la desobediencia era abierta y no obedecieron a los profetas. Pero cuando vino el Señor Jesús y lo crucificaron, comenzó el odio contra Cristo y contra Dios. Ese odio se ha ido extendiendo durante siglos, por más de 2000 años. Ese odio se ha ido acumulando y cada vez con mayores sentimientos de agresividad contra los hijos de Dios que murieron en las persecuciones y fueron asesinados. Entonces, Pedro, en el libro de los Hechos, dice que por boca de David, tu siervo, dijiste:
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se juntaron contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado. El apóstol predica la rebeldía de los judíos hacia Dios y hacia Jesús. Entonces los exhorta a venir a Dios en oración y reconocerle como creador de todas las cosas. Porque todo lo profetizado por David se había dado cumplimiento. ¿Quiénes se amotinaron? Los gobernantes de Israel, los judíos y romanos. Allá estaba Herodes y Poncio Pilato con los gentiles. Y el pueblo de Israel, quienes se levantaron contra Jesús, el ungido de Dios. Y fue el mismo Jesús que estando con sus discípulos les dijo que subirían a Jerusalén, donde se cumplirían las profecías que hablaban de él, donde sería entregado a los principales sacerdotes, a los escribas y también a los gentiles para que lo crucifiquen, para que luego de 3 días resucite. ¿Por qué se amotinaron? Por envidia. Porque decían que Jesús no podía ser el Hijo de Dios. Jesús no podía ser su rey. Por lo tanto, estaba blasfemando. Sus enemigos querían derramar su sangre. Por lo tanto, se reunieron y decidieron darle muerte. Era gente endemoniada, que solo quería ver muerto al Señor Jesús. ¿Contra quién se rebelaron? Contra el mismo Dios y también contra su Hijo Jesús. Fue por medio de Cristo que Dios mostró su poder. Y su voluntad fue determinada para cumplirse en el Señor Jesús. Los viles hombres que crucificaron a Cristo no comprendieron que sus esfuerzos por retenerlo en la tumba no servirían de nada, pero que por su acción Dios fue glorificado. Los mismos esfuerzos para impedir la resurrección de Cristo resultan los argumentos más convincentes para probarla. Ahora, ¿lograron impedir la resurrección de Cristo? No, mis hermanos. Al contrario, Dios se reía de ellos. El Señor se burlaba de ellos. Las armas y los guardias romanas no fueron capaces de retener al Señor de la vida en la tumba, sino que se acercaba la hora de su liberación. Fíjate, después de su muerte, Jesús ha seguido siendo piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles, como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. También su iglesia, aquellos que se han identificado con él, han sufrido el odio y la oposición violenta por todas partes del mundo. Y tal como lo atestigua la historia, hasta nuestros días. Entonces mira, Pedro, sabiendo lo que tendrían que enfrentar, amenazas, injurias, calumnias, cárceles y toda contrariedad, piden a Dios que tome en cuenta en su justicia el obrar contrario de sus adversarios. Y piden que les sea concedido predicar el mensaje de salvación sin temor alguno. Los apóstoles sabían que también tendrían que enfrentar oposición, así como lo enfrentó Jesús. Ellos también sabían que Dios haría que se cumpla su propósito final. Por lo tanto, así como el Padre estuvo con Jesús, ahora los apóstoles pedían que estuviera con ellos. Los apóstoles sabían que lo que iban a hacer en el futuro no dependía de ellos, sino de Dios. El pueblo de Dios sabe que dentro de poco tiempo sufrirá feroces persecuciones. Y al igual que los apóstoles, pide la misericordia de Dios para enfrentarlas. El pueblo de Dios pide valentía, valor, para enfrentar todo lo que se vendrá. Y al igual que en la resurrección de Jesús, Dios se reirá de los malvados que se rebelan contra Él y contra su pueblo. El mundo con sus actos dará cumplimiento profético
al tiempo final. Mis amigos, todo lo que vemos y escuchamos en el mundo es el cumplimiento de lo dicho por los profetas. Y se cumplirá porque Dios así lo ha determinado. Vamos a la respuesta. ¿Contra quién se rebela y conspira este mundo? Contra su ungido. ¿Quién es su ungido? Es Jesús, mis queridos hermanos. Pregunta número 3. ¿Cuál es la intención deliberada de los gobernantes hacia las provisiones y acciones de Dios? Estudiaremos Salmos capítulo 2, versículo 3. Rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Jeremías capítulo 5, versículo 5 dice: me iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Ciertamente, ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. El pueblo de Dios había firmado un pacto con Dios en el Sinaí, ¿cierto? Dios prometió a Israel que sería su especial tesoro y un reino de sacerdotes y gente santa. Por su parte, Israel promete obediencia plena a los 10 mandamientos de la ley de Dios y a sus estatutos, como lo dice Éxodo capítulo 19, versículo 8 y también capítulo 24, versículo 7. Pero ahora David va a profetizar la desobediencia de su pueblo, el rechazo a Jesús y el rompimiento del pacto. Eso es lo que nos dice el Salmos capítulo 2, versículo 3, que la Nueva Versión Internacional nos dice: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos del yugo, dice esta versión. En otras palabras decían: vamos a liberarnos de la ley de Dios, de esa autoridad de Dios sobre nuestras vidas, de la palabra de Dios, de los 10 mandamientos. Vamos a liberarnos de todo eso. ¿Para qué querían romper las ligaduras? Para ser libres y cometer toda clase de abominaciones. Hagamos nuestros propios dioses, dijeron. Ellos querían deshacerse de todo freno y restricción. Claro que detrás de todo esto siempre estaba Satanás. El pueblo sería apóstata, sería idólatra. Era gente de corazón corrompido que planeaban la impiedad. Como si Dios no fuera capaz de predominar para contrariar sus designios. Mira nomás cómo está el mundo hoy. Muchos gobernantes orgullosos se rebelan contra Dios y firman leyes transgresoras a los 10 mandamientos. Por ejemplo, la ley del aborto, los LGTBI, el divorcio, entre otras más. ¿Ves? Entonces, aquellos que se oponen a Jehová y a su ungido, piensan en Dios como un Dios injusto, que esclaviza. Eso también lo dice Satanás. Sin embargo, esta actitud es evidencia del gran error en la cual se encuentra. Porque Dios es quien libera de la esclavitud. Jeremías capítulo 5, versículo 5 dice: me iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Ciertamente ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Israel se había rebelado contra Dios. Y Jeremías fue enviado para reprender a todo el pueblo, para que se volvieran a los caminos de Dios. Jeremías iría a los grandes, o sea, a los sacerdotes, a los consejeros del rey y al rey mismo. ¿Sabes por qué fue Jeremías a los grandes? A los sacerdotes, porque ellos conocían la ley de Dios. Y los castigos que ellos estaban cargando al pueblo eran su responsabilidad. O sea que la rebelión de ellos, ¿cierto?, estaba siendo causa de los castigos de Dios. A los consejeros, porque ellos debían tener al tanto al rey sobre la transgresión de la ley. Y al rey, porque él tenía poder para hacer cumplir la ley de Dios. Entonces, el profeta dijo: bueno, como ellos son educados, quizás pueda que haya algún justo en Jerusalén. Pero no fue así. La búsqueda de Jeremías entre los grandes fue una verdadera desilusión. Los grandes también eran rebeldes. Quizás rebeldes educados, pero rebeldes al fin.
Así que tanto grandes y chicos se rebelaron contra Dios y contra su Hijo. Entonces, mis hermanos, al igual que en los tiempos de Jeremías y del rey David, hoy la historia no ha cambiado. En el mundo hay gente muy educada, con grandes títulos, gente que son grandes científicos, pero que son rebeldes y desobedientes a la ley de Dios. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la intención deliberada de los gobernantes hacia las provisiones y acciones de Dios? Desconocer y transgredir los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pregunta número 4. El subtítulo dice: el Señor establecerá su soberano. A su debido tiempo, ¿cómo tratará el Señor con aquellos que continúan tramando y persiguiendo sus planes subversivos en su contra? A pesar de la oposición de los paganos, ¿a quién ha establecido el Señor como rey en el santo monte de Sión? Estudiaremos Salmos capítulo 2, versículos del 4 al 6. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Mas yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Isaías capítulo 40, versículos del 15 al 17 dice: he aquí que las naciones le son como la gota que cae de un cubo, y son contadas como el polvo de la balanza. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Israel, pese a los mensajes de los profetas, se rebelaba contra Dios. Sin embargo, pese a ese rechazo, el Señor enviaría a su Hijo Jesús como soberano del mundo. Cristo hizo el pacto con los gentiles, predicó la verdad de Dios y entregó su vida por la raza caída, porque así lo decía el plan de salvación. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Había dicho el salmista. Cristo ya estaba en el sepulcro, y ni aun viéndolo muerto, los líderes dejaban de odiar a Jesús, sino que se prepararon para cuidar la tumba, para que Jesús no escape. Elena G. de White se pregunta: ¿cómo deben haber mirado Dios y los santos ángeles todos esos preparativos para proteger el cuerpo del Redentor del mundo? ¿Cuán débiles y vanos deben haber parecido esos esfuerzos? Y el Salmos capítulo 2, versículos del 4 al 6 da la respuesta. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Mas yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. La mente humana piensa que está por encima del poder de Dios. Y eso pensaron los judíos también, y los romanos en ese momento. Sin embargo, Jesús dijo que Él tiene el poder para poner su vida, y también tiene el poder para volverla a tomar, como dice Juan capítulo 10, versículo 18. Dios mira la forma en que el hombre conspira contra Él, y se ríe. Dios no tiene miedo, ni se deprime por la rebelión del hombre. No. El Señor no hace eso. Dios se ríe de eso. Dios no es como aquellos gobernantes que se estresan, que se pasean de un lado para otro, en el salón del trono preguntándose: ¿y ahora qué hago? ¿Sabes cómo está Dios? Dios mora en perfecta paz y seguridad. Dios es paciente, y en su paciencia tolera la rebeldía y los insultos de los rebeldes. Entonces fíjate, la risa de Dios es el consuelo de todos los justos, de aquellos que aman la justicia. Es la risa del poder de la santidad. Es la risa de la fuerza del amor. ¿Ves? Sin embargo, llegaría el momento que se levantaría de su trono para actuar. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, dice el verso. Antes de actuar contra la gente desafiante, ¿qué es lo que hace Dios?
primero les habla. Señor, lo primero que hace es hablarle a la humanidad rebelde. Eso se llama misericordia. De Dios, mis hermanos, nadie se burla. Y cuando pone de manifiesto su ira, el rebelde no sabe qué hacer. Por ejemplo, el rey Belsasar. Acuérdate de esa hermosa lección. ¿Qué sucedió en Babilonia? Dios permitió que usaran los santos vasos y se emborracharan bebiendo en ellos. ¿Pero qué hizo después? Solamente con la sonrisa Dios hizo temblar a Belsasar. Y eso fue cuando vio el mensaje que escribía el ángel en la pared. O sea, fue una sonrisa muy severa. Solo eso bastó para destruirlo. Dios ha destruido a muchos emperadores romanos de la peor manera. Por ejemplo, uno se volvió loco. Otro fue muerto por su propio hijo. A otro se le salieron los ojos. Otro quedó ciego. A otro lo tuvieron que matar porque su cuerpo, estando vivo, apestaba horriblemente. Y el olor que emanaba de su cuerpo contaminaba todo el ambiente. Y así sucesivamente. Ahora, el Señor puede actuar de manera directa, pero el amor por la humanidad motivan a Dios a hablar una palabra de advertencia antes de actuar. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, le dice. Dios quiere que ese pueblo desafiante y grosero sepa que hay un rey más grande que ellos. Él dice que el rey soberano puesto sobre el monte de Sión es Cristo Jesús. El Señor no está puesto en Jerusalén terrenal, sino en la Jerusalén celestial. ¿Te das cuenta? Entonces es de preguntarse, ¿qué son todos los hombres poderosos, los grandes y honrados de la tierra al lado de Jesús? ¿Sabes qué son? Isaías capítulo 40, versículo del 15 al 17 nos da la respuesta. He aquí que las naciones le son como la gota que cae de un cubo, y son contadas como el polvo de la balanza. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Dicho en otras palabras, no son nada más que una pequeña burbuja de agua, ¿ves? No es nada comparada con la grandeza y la gloria de Jesús. El Señor declara su grandeza sobre toda su creación. Solo que el mundo es arrogante y orgulloso. Y Dios pone al hombre por debajo de la creación misma. Fíjate, cuando las naciones se rebelan contra la ley de Dios, ese desacato a sus órdenes trae muchas consecuencias. Por ejemplo, en tiempos antiguos, la humanidad había alcanzado un nivel de conocimiento muy bueno. Y habían hombres que llegaron a un nivel intelectual y de desarrollo tan grande que dijeron, vamos a construir una torre bien alta que llegue hasta el cielo, como un memorial a nuestra grandeza humana. Eso ofendió a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el hombre no puede glorificarse a sí mismo. La gloria es para Dios. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Desbarató todo ese mal proceder del ser humano y envió confusión entre ellos. O sea, fue la torre de Babel, ¿no es cierto?, donde nacen los diversos idiomas. Otro ejemplo fueron las rebeliones y las desobediencias a la ley de Dios que los hombres hicieron antes del diluvio. ¿Cómo terminó todo eso? En destrucción. El ser humano tiene que entender que no es nada para Dios. En estos tiempos vemos cómo la ciencia trata de salirse de los principios de Dios y vulnera los mandamientos. Pero no se da cuenta que ese nivel de conocimiento ha fomentado el orgullo y la arrogancia a tal punto de querer independizarse de Dios. Y cuando eso sucede, el mundo es sometido a juicio. Mis hermanos, el país más poderoso del planeta es nada para Dios.
El hombre más millonario del mundo es nada para Dios. El hombre más sabio del planeta es nada para Dios. Pero aún así, su pueblo, su iglesia que obedece su ley, es su mejor tesoro. ¿Cuál sería aquí la respuesta? A su debido tiempo, ¿cómo tratará el Señor con aquellos que continúan tramando y persiguiendo sus planes subversivos en su contra? El Señor se ríe y se burla de ellos. Después se enoja y los reprende y los asusta con su ira y les dice: ya envié al Rey Jesús. A pesar de la oposición de los paganos, ¿a quién ha establecido el Señor como Rey en el Santo Monte Sión? A Cristo, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. El subtítulo dice: el Señor establecerá su soberano. ¿Está el verdadero Rey investido de gran poder como un gobernante terrenal o es un ser divino? Salmos capítulo 2 versículos 7, capítulo 110 versículo 1 y 2 y también el capítulo 20 versículo 2 nos dicen: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión. Domina en medio de tus enemigos. Salmos capítulo 20, versículo 2 dice: te envié ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. El Salmo nos habla de un decreto. Decreto es la decisión de Dios de enviar a su Hijo Jesús a la tierra. Y Cristo predicaría que Él es el Hijo de Dios. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, dice Salmos, capítulo 2, versículo 7. Dios dijo que Jesús sería rey y vendría a la tierra a establecer su reino de gracia. Además dio su decreto. Y ahora el mismo rey, que es Cristo, dice que es el Hijo de Dios. O sea, Jesús da cumplimiento al decreto de Dios. Y la Biblia da testimonio de esto en varios pasajes. El mismo Jesús decía: porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Como lo dice Juan capítulo 6 versículo 38. Claro, Cristo vino y confirmó el pacto con muchos. Hizo la obra de Dios, murió por nosotros y después de la resurrección fue exaltado a la diestra de Dios. O sea, regresó al cielo de donde había venido, porque Él es el Hijo de Dios. También Hebreos capítulo 5 versículo 5 da testimonio de esto y dice: tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Es decir, Cristo, Rey eterno. Dios glorificó a Cristo mediante la resurrección y fue al cielo para iniciar su ministerio como sumo sacerdote. Observa bien el verso. Cuando Dios le dice: mi hijo eres tú, hoy mismo te he engendrado, significa que es un decreto eterno. Entonces, con el decreto dado por Dios y con la resurrección de Jesús, se proclama a Cristo como vencedor del pecado y como vencedor de la muerte. Cristo estaría a la diestra del poder de Dios. Y Dios le dice a su Hijo: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión. Domina en medio de tus enemigos. Dice el Salmos capítulo 110 versículos del 1 al 2. Después que Cristo derramara su sangre en la cruz, pasaría a una siguiente etapa. ¿En qué consiste esta etapa? Consiste en someter a todas las fuerzas del mal sobre la base legal del sacrificio realizado en la cruz. Claro, este proceso tomaría un tiempo. Es por eso que Cristo debe sentarse hasta que todos los enemigos queden definitivamente sometidos a Él. Sabemos que el sacrificio expiatorio en la cruz fue una sola vez y para siempre. Entonces el salmista dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es la invitación
o el llamado de Dios a su Hijo a tomar su lugar en el trono hasta que el Padre proporcione la victoria a su propio Hijo. Significa que por un momento el Hijo de Dios no estuvo junto a su Padre, porque estaba haciendo la obra en la tierra. Y luego de terminarla, como Él quería, podía sentarse a su diestra, hasta que todos aquellos que le hicieron daño sean sometidos a juicio y a condenación. ¿Qué más dice el verso? La vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión, domina en medio de tus enemigos. Jesús no solo sería rey de Israel, sino rey de todo el mundo. Y la vara de su fortaleza es su poder, es el Evangelio. Y con el poder del Evangelio, Cristo domina a sus enemigos. ¿Por medio de quién? Por medio de su iglesia. Y Pablo daba testimonio del Rey Jesús. Nosotros también proclamamos esta verdad. Estamos en este periodo de poner a los enemigos a los pies de Jesús, porque estamos en el periodo de gracia, ¿cierto? Tanto Pablo como Bernabé daban testimonio de Cristo, sin temor. El camino por donde caminaban era penoso. Se enfrentaban a las adversidades, al peligro, al frío, al hambre, al cansancio. Pero Pablo y Bernabé habían aprendido a confiar en el poder libertador de Dios. Su única arma era el Evangelio. Ellos eran fieles pastores que buscaban a las ovejas perdidas. Su objetivo era la salvación de aquellos que se habían apartado lejos del redil. Los apóstoles, mis hermanos, anunciaban la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús. Ellos predicaban a Jesús resucitado, que está vivo en el cielo, desde donde intercede por nosotros ante Dios. También nosotros predicamos a Cristo resucitado, a Jesús que está vivo en el cielo. Y Él mismo nos envía ayuda para poderlo predicar, como lo dice Salmos capítulo 20, versículo 2. Te envié ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Cada día, cada segundo de nuestra vida es una lucha con el mal. Es un conflicto que como pueblo de Dios afrontamos. ¿Y quién nos ayuda? Es Cristo. El reino de Cristo es divino. Jesús es un rey divino. Y Él tiene poder y la gloria. Entonces, el verso es una bendición digna que debemos anunciar cuando estamos en el púlpito. De un sábado por la mañana, por ejemplo. O cuando estamos en nuestras prédicas. Mis hermanos, oremos siempre y pidamos a Dios ayuda. Entendamos que estamos en pleno conflicto con el mal. Mentalicémonos que Cristo está peleando con nosotros y Él nos dará la victoria. Él está junto con nosotros peleando la gran batalla y al final triunfaremos, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Está el verdadero rey investido de gran poder como un gobernante terrenal o es un ser divino? Es un ser divino, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. El subtítulo dice: el tiempo del ajuste de cuentas se acerca. ¿Qué pasará con los malvados y rebeldes que persisten en hacer el mal? ¿Cuándo ocurrirá esto? Salmos capítulo 2, versículos del 8 al 9 y también capítulo 89, versículo 23 nos dice: pídeme y te daré por heredad las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Mas yo quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Isaías capítulo 60, versículo 12 dice: porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo serán asoladas. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 y 15 dice: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En estos salmos, Dios hace una confirmación. ¿Confirmación de qué? De su reino. Además de confirmarlo, lo amplía. Cristo se transforma en hombre, pero sigue siendo Dios. Pídeme y te diré por heredad las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero. Los desmenuzarás, dice el Salmo capítulo 2, versículos 8 y 9. Es Jesús que, por vencer el pecado y la muerte,
adquiere el derecho legal de heredar todas las naciones y de ser rey de todo el mundo, de gobernar con vara de hierro y de desmenuzar como vasijas de barro a sus enemigos. El cetro de este mundo será sostenido por Cristo, que tiene en sus manos la señal de los clavos. Mas yo quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen, dice Salmos capítulo 89, versículo 23. Dios advierte que destruirá a todo impío que se oponga a su obra y que no quiera aceptar sus principios divinos. Cristo recibe plena autoridad para subyugar toda resistencia de los enemigos de Dios en la tierra. ¿Ves? Así que todos los malvados y rebeldes que persistan en hacer el mal serán destruidos, porque ninguno de sus enemigos podrá prevalecer contra él. Pero, ¿cuándo será esto? ¿Te has preguntado eso? Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 y 15 dice: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea, y de su boca sale una espada aguda para herir con ellas las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es Cristo en su segunda venida. ¿Sabes qué le dice Dios al mundo? Cristo dice: no toques a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Así lo dice el libro de los Salmos, capítulo 105, versículo 15. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque el mundo acusa y trata mal a su pueblo. Los impíos rechazan, persiguen y matan a sus siervos, que van por todo el mundo entregando su mensaje de salvación. El mundo ha visto morir a miles de mártires. Ellos fueron heridos con grilletes y los quemaron en las hogueras y en la gran persecución. La iglesia también pasará lo mismo. Muchas personas morirán por no aceptar al día domingo como día del Señor. Muchos van a morir porque guardan el sábado como señal y sello de Dios. Dentro de poco tiempo, Satanás utilizará a los impíos como instrumentos de persecución, tal y como lo hizo en la época de Jesús, y causará mucho dolor al pueblo de Dios. Será de esa manera como hará que la rebelión hacia Dios sea mucho mayor. Muchos en esos días serán encarcelados, otros estarán escondidos en los huecos de las montañas, rogando a Dios su divina protección. Los perversos hombres se lanzarán como fieras a sus presas para matarlos. Pero Cristo será quien juzgue y vengue a sus hijos de todas las maldades que les hicieron. El Señor vendrá, mis amigos. Pero ¿cómo será esa venida? ¿Cómo será la liberación del pueblo de Dios? Mira, cuando se esté llevando a cabo la persecución, es porque ya falta muy poquitito tiempo para que venga Cristo, ¿cierto? En esos tiempos los hijos de Dios oirán una voz que dice: miren al cielo. Y cuando miran, contemplarán el arco de la promesa y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono, al igual como lo contempló Esteban. Es la medianoche y Dios muestra su poder para liberar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Rápidamente aparecen señales y prodigios. Los impíos se asustan y tiemblan al ver estos hechos, mientras los redimidos contemplan con gozo las señales de su liberación. Ellos saben que es Cristo que viene. Se producen truenos y rayos, mientras que de en medio de los cielos sale la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas que dice: hecho es. Como lo dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Luego se produce el gran terremoto. La naturaleza parece alborotada. La tierra se raja, se hunde en cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra son despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los muertos en Cristo salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron los 10 mandamientos de su ley. Mientras esto sucede, los impíos, los rebeldes que no aceptaron el sábado como día santo del Señor,
los enemigos de la ley de Dios, recién en ese momento se dan cuenta que estaban equivocados. Pero es demasiado tarde para reconocer que el sábado es el día de reposo, que el cuarto mandamiento es la señal y el sello del Dios vivo. Es allí que recién se dan cuenta que se rebelaron contra Dios todo el tiempo. Cuán terribles son los resultados de su infidelidad. Espantosa será la muerte de aquella alma a quien Dios diga: apártate de mí, mal servidor. Luego de este suceso, Dios habla desde el cielo y proclama el día y la hora de la venida de Cristo y promulga a su pueblo el pacto eterno. Fíjate, estos hermosos eventos solo lo pueden ver y escuchar los escogidos de Dios. Los malos no escuchan nada. Pon atención aquí, solo los hijos de Dios pueden ver y escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Los impíos no escuchan ni ven nada. Lo que los rebeldes escuchan son estruendos, como si fueran truenos. Entonces, cuando los hijos de Dios escuchan el pacto eterno, los que honraron a Dios santificando su sábado, gritan victoriosos, y su rostro se ilumina con la gloria divina. Pronto aparece en el lado este, y a lo lejos se observa una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que trae a Cristo por segunda vez, y a la distancia parece una mancha oscura. Y conforme se acerca a la tierra, se vuelve más luminosa y más gloriosa, convirtiéndose en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor. Y sobre ella el arco iris del pacto. ¿Quién está al frente? Al frente está Cristo. Él viene como un gran conquistador, ya no como varón de dolores, que haya de beber el amargo cáliz de la vergüenza y de la maldición. Victorioso en el cielo y la tierra, viene a juzgar a vivos y muertos. Los que estuvieron vivos fueron transformados y juntos reciben a Jesús en el aire. Qué bonito, ¿verdad? Mi querido amigo, falta poco para este acontecimiento. Es hora que vengas a Cristo. Y usted, mi querido amigo, usted, mi querido hermano, sí, usted que guarda el día domingo, deje su orgullo. Es hora de reflexionar, es hora de aceptar al día sábado como señal y sello santo de Dios. Es hora que pongas de lado tu rebeldía hacia Cristo. No esperes que Cristo te diga cuando venga: apártate de mí, siervo malo. Guarda el sábado, porque el sábado es el día santo del Señor. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué pasará con los malvados y rebeldes que persisten en hacer el mal? Serán destruidos. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando venga Jesús. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la penúltima lección de este semestre. ¿Qué llamado amoroso dirige el Señor, no solo a la gente común, sino también a los gobernantes y reyes? Qué maravillosa experiencia vivirán todos los que escuchen y acepten su invitación de amor. Estudiaremos Salmos capítulo 2, versículos 10, 11 y 12, y también capítulo 100, versículos del 2 al 5. Y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en él confían. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. A ver, hemos visto que el Salmos número 2 nos muestra la profecía referente al Mesías como rey, la oposición del pueblo de Dios hacia Jesús y el establecimiento del reino de gracia. Luego hemos estudiado la confirmación y la ampliación del reino. Y ahora vamos a estudiar el llamado de arrepentimiento. ¿Sabes por qué Dios llama al arrepentimiento? Porque se acerca la hora del ajuste de cuentas.
y los versos lo dicen con claridad. Dios hace un llamado a todos, comenzando desde reyes hasta lo último de la tierra. Salmos capítulo 2, versículos del 10 al 12 lo dice. Y ahora, reyes, entended, admitid corrección. Jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en él confían. Con mucho amor, Dios dice al mundo, entiende y acepta que te estás portando mal, estás siendo desobediente. Entiende que el día sábado es el día santo del Señor. Eso es lo que está diciendo Dios. Educa a tus hijos en el camino del Señor para que no se pierdan. Así nos habla Cristo. El Señor nos dice que antes que podamos pertenecer a su reino, nuestro carácter debe ser purificado del pecado y santificado por la gracia de Cristo. Cristo está llamando a todos. Su gracia está allí esperándonos. Él vino a establecer un reino de justicia. Jesús está preparando un reino de paz, sin enfermedades, sin muerte, sin pecado. Mis hermanos, Cristo es el único puente entre la tierra y el cielo. ¿Ves? Entonces mira, no solo basta creer, sino hacer su voluntad. Recordemos que quienes ahora rechazan su misericordia, un día serán juzgados, y toda resistencia que pongan al Señor acabará en destrucción. Los versos nos exhortan claramente que en lugar de seguir rebelándose contra Dios, debemos someternos a Él y vivir de acuerdo con los 10 mandamientos de su ley. Debemos servirle con temor, en el sentido de reverencia, y con alegría, porque Cristo reina. Y al servirle es para nosotros un tremendo privilegio. Besad al Hijo, dice el verso. Eso significa honrarlo. Significa adoración, lealtad, sometimiento, afecto. Todo es para Cristo. Cuando honras a Cristo, Él está contento y su ira no nos alcanzará. Por lo tanto, no pereceremos y seremos felices. Es por eso que el Salmo 100, versículo del 2 al 3 dice: servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El Salmo nos recuerda la creación. Dios dice que Él es el creador y nosotros los creados. Olvídate de lo que dice la teoría de la evolución. Ellos dicen que venimos del mono, ¿no es cierto? Pero Cristo nos está diciendo claramente que Él nos ha creado. Lo que dice la evolución es una teoría diabólica. Mira, todo lo que ves en esta tierra le pertenece a Cristo. Él quiere que los hombres sean libres, puros y santos. Claro, al enemigo no le gusta que hablemos de esto, sino que por medio de sus instrumentos humanos quiere impedir el plan de Jesús para ti. Aunque Cristo ha vencido al diablo, no solo en la tierra, sino también en el cielo. El reino de Jesús se extenderá y abarcará todo el mundo. Entrad por las puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones, dice los versos 4 y 5. Fíjate, cuando estás con Cristo, trazas una línea de conducta. O sea, cuando reconocemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, lo único que podemos hacer es reconocer y alabarle por amor. No hay nada mejor que estar en los caminos de Dios. Nosotros somos parte del redil de Dios. Y cuando vamos a la iglesia, lo hacemos para adorar, para orar, para alabarle, para reconocerlo como Dios, para rendirle culto. Nosotros le damos a Jesús gratitud por las bendiciones recibidas. El sábado es delicia para el pueblo de Dios, ¿ves? Entonces mira, Dios dice, vengan ante mí, canten alabanzas, sirvan con alegría, reconozcan que soy su creador, guarden el sábado porque es el monumento de la creación. Entren por las puertas del templo,
y agradezcan, alaben y bendigan mi nombre. Eso dice Jesús. Entonces preguntémonos, si Dios es bueno, es misericordioso, si su verdad es por todas las generaciones, ¿qué haremos? Lo que tenemos que hacer es todo lo que el Señor nos ordena. Venir a Él, cantarle, servirle, ir a la iglesia, alabarlo, bendecir su nombre, reconocerlo como Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Mis hermanos, el mundo necesita de personas espirituales y la iglesia requiere de un reavivamiento y reforma espiritual. Reavivamiento significa una reforma en tu vida espiritual, mientras que reforma es una transformación de la conducta, en la cual se demuestra que Cristo vive en el corazón. Ese debe ser nuestro compromiso con Dios, sabiendo que estamos en los últimos tiempos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué llamado amoroso dirige el Señor? No solo a la gente común, sino también a los gobernantes y reyes, que vengan a Él en arrepentimiento sincero, pidan perdón y se vuelvan a los caminos de Dios. ¡Qué maravillosa experiencia vivirían todos los que escuchen y acepten su invitación de amor! Transformarán el carácter y formarán parte del pueblo escogido de Dios. Mis hermanos, los salmos nos presentan un panorama muy claro con respecto a la venida de Cristo. Los salmos nos dicen que el Señor vendría a la tierra y encontraría una abierta oposición, no solo a Dios, sino también a su ungido. En estos pasajes vemos cómo el pueblo de Dios se amontona iracundamente para rebelarse y oponerse a los planes de Dios. Todos los líderes que conocían perfectamente la venida del Mesías hacían planes para matar al Hijo de Dios. Esa persecución fue desde que Jesús nació. Fue en esos años en que Herodes decreta la muerte de los niños menores de 2 años de edad que vivían en Belén y también a sus alrededores. Todo eso era porque no querían aceptar a Jesús como el Mesías. Ellos no querían que Jesús sea su rey. El pueblo cada vez ha ido incrementando su rebeldía contra Dios. También a su iglesia la persiguen. Al perseguir a su iglesia, también se rebelan contra Dios y contra su Cristo. Pero a pesar de todo ese mal que le hicieron, el Señor establecería su rey soberano. Ese rey soberano es Jesús. Cristo es el heredero de todo el mundo. Con su muerte en la cruz, ha derrotado al mal. Ni la muerte lo pudo retener en el sepulcro. Es que Cristo tiene poder para poner su vida y también tiene poder para volverla a tomar. Cristo es nuestro Dios. El Señor reinará con vara de justicia. El Evangelio es el poder de Dios, que es predicado en el mundo para salvación de las almas. Y los apóstoles anunciaban la palabra de Dios. Todos predicaban el Evangelio de Jesús. Ellos predicaban a Jesús resucitado, que está vivo en el cielo, desde donde intercede por nosotros ante el Padre. También nosotros predicamos a Cristo resucitado, a Jesús que está vivo en el cielo. Y Él mismo nos envía ayuda para poderlo predicar. Pero, ¿sabes, mi hermano? El tiempo del ajuste de cuentas se acerca. Cristo dijo, id y predicad el Evangelio a todo el mundo y a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Llegará el momento que el Señor vendrá a llevar a su iglesia y castigará duramente a los transgresores y desobedientes de la ley. El Señor vendrá, ya no como varón de dolores, sino como un Dios glorioso, donde todo ojo lo verá. Y muchos serán avergonzados por su incredulidad. Muchos se esconderán pensando que la justicia de Dios no los alcanza. Pero Cristo con su poder a todos los impíos destruirá, incluido a Satanás y sus demonios. Entonces, Dios te dice hoy, ven a mí, ve a la iglesia, canta alabanzas, agradece todo lo que hago por ti, guarda el sábado como reconocimiento de la creación del mundo, para que no te alcance la ira del Señor. Eso es lo que te dice el Señor, mi querido amigo. Así que te invitamos venir a la iglesia de Cristo para que formes parte de su pueblo. Que Dios los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, excelente. Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros en todo este programa. Nos vamos a despedir por unos cuantos días. Pronto estaremos juntos una vez más. A todos nuestros hermanos de los diferentes países, el Señor los bendiga. La obra debe de continuar. A todo ese equipo misionero que se dedica a trabajar en la causa del Señor de diferentes formas. El Señor los guarde, los bendiga y nunca falte en vuestro hogar la paz y el pan de cada día. Estamos muy satisfechos viendo las maravillas que el Señor está haciendo también en nuestras vidas y cómo nos da ese ánimo de continuar, queridos, a pesar también de las pruebas y dificultades que puede haber. Pero para los cristianos siempre lo diremos, todas las cosas siempre van a ayudar para bien. Muy pronto estaremos juntos una vez más. Orad por nosotros. Nosotros siempre lo hacemos también por ustedes y los queremos mucho. Vamos a despedirnos con una oración. Señor, hemos cumplido el mandato por esta semana, Padre mío. Recibe esta ofrenda, Señor, que te lo entregamos con tanto amor. Bendícenos, Señor, a este pueblo que clama por tu pronta venida. Padre mío, hay tanta necesidad en diferentes aspectos, Señor, de nuestras vidas. Nuestros hermanos también que no conocen, sufren, Señor, sin saber, algunos sin querer reconocer que en ti está el oportuno socorro. No permitas que nuestra lengua se acalle, Señor. Ayúdanos a proclamar tu mensaje de diferentes maneras, Señor. Siempre te vamos a rogar por aquellos que se están iniciando, por los que han regresado a tu pueblo, Padre mío. Hay gozo en el cielo, Señor. A las iglesias que se están levantando, a los grupos pequeños, Señor, bendícelos. A nuestros hermanitos que realizan estudios bíblicos, Señor, también bendícelos grandemente. Capacítalos día a día, Padre mío. A los que han puesto sus miradas en las campañas, Señor, públicas, en los seminarios, en diferentes maneras que el pueblo piensa, Señor, en estrategias para poder atraer a los pecadores hacia ti, Señor. Bendice, Señor, esta obra. Ayúdanos a continuar gozosos y alegres, Señor, aceptando tu santa y divina voluntad. Te encomendamos nuestras vidas, Señor, en tus manos, a nuestra familia también, que quizás aún no quieren aceptar tu mensaje, a los que tienen dificultades por guardar el sábado, pero tienen ese propósito, Señor, de hacerlo. Dale las fuerzas necesarias. Padre Santo, tú seas tu prioridad y desata las cadenas, Señor, del mal, de las personas que quizás ponen obstáculos, pero tú eres poderoso, Señor, y harás una obra maravillosa y algún día darán testimonio de cómo hicieron, Señor, para cumplir tu pacto sagrado. Gracias, Padre mío, por este momento tan especial, tan hermoso que hemos podido pasar todos juntos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.